plataforma es toda suya. Gracias a todos a quienes tuvieron la oportunidad de conectarse. Pues atentos a lo que usted nos indique. ¿Le agrada que tengamos la cámara prendida? ¿La apagamos? Indistinto para mí, no tengo ningún problema, como ustedes gusten, ¿vale? Perfecto, yo la mantengo prendida. Muy amables. Quienes tengan oportunidad, la abren, ¿sale? Si tienen problema para abrir su cámara, porque la tengamos bloqueada desde acá, nos mandan un mensajito de texto y Kadeli nos apoya habilitándola. Gracias. Bienvenido, doctor. Gracias. Iniciamos, por favor, en este sentido. Muy buenas noches a todos. Es un gusto y primero que nada agradecer a los amigos de Kadeli que me permiten y me toman en cuenta para poder este conversatorio llegar a ustedes. Pruebas con el Código Nacional. Pareciera muy escueto, pareciera una cuestión muy simplista, pero aguas porque a pesar de que mucha gente te diga que no cambia del todo, hay cosas en donde tenemos que ser muy certeros y sobre todo tener una técnica procesal y una técnica de litigio específica para este caso en concreto. Señores, primer cuestión, tenemos que hablar que lo que no va a cambiar nunca es que todas las pruebas están basadas en una teoría general de la prueba. Y esta teoría general de la prueba implica forzosamente sí o sí decir que en este orden de ideas, cada una de las partes tiene en sí la obligación procesal de acreditar los extremos de sus acciones, si es actor, o de sus excepciones, si soy demandado. Por favor, tengamos mucho en cuenta en ese orden de ideas que para todos estos efectos, cuando nosotros decidimos hasta cierto punto acreditar, tenemos que saber que todas las pruebas siempre sí o sí pasan por diversas fases. Entiéndase desde el enunciamiento de la prueba como una primera fase. De manera posterior a ello, tendríamos que hablar forzosamente de lo que es el ofrecimiento de la prueba. En siguiente término, la admisión de la prueba. Como cuarto, la preparación de la prueba. Como quinto, el desahogo de la prueba. Y sexto, la valoración. Ojo, por favor, porque para todos este sería el aspecto toral. Hasta ahí llegaríamos, pero con Código Nacional tenemos una figura más, que es la incorporación. Primero tendrá que decirte, ¿y esto de dónde nace? ¿A quién se le ocurrió? Dios mío, pues el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares viene instaurado con muchas adaptaciones, si ustedes me lo permiten decir, de la materia penal, de la materia laboral, en aspectos constitucionalistas y en aspectos, hasta me atrevo a decir, laboralistas. Pero los tintes penales que ya trae este Código Nacional, sin duda alguna, tienen gran relevancia para esos efectos. ¿Por qué, señor? ¿Por qué cuestión, señores? Porque en la materia penal ya existía esta cuestión de la incorporación de pruebas, pero tenemos que ser muy puntuales que con incorporación de pruebas en Código Nacional estoy hablando de dos momentos diferentes. Vámonos despacito, señores. ¿Cómo va a operar las pruebas con el Código Nacional? Primer punto, si ustedes me lo permiten, tendría forzosamente que decir, primero, en segundo aspecto, a ver, denme un segundo. Mi querida amiga Marta, ¿ustedes son los que aceptan a los chicos que quieren entrar? Ah, ok, perfecto. Perfecto. Entonces, señores, nos tenemos que abocar a que las pruebas tienen un tratamiento distinto. Ojo, hay pruebas que cambian y hay otras pruebas que no. Hay pruebas que anterior a esto hablábamos que tenían una forma, un tratamiento diverso y la forma de valorarse era de manera diversa. Vamos despacito para que entendamos todo, señores. ¿Cuándo hay o cuándo se da un enunciamiento de una prueba con Código Nacional?
Solamente cuando yo la prueba no la tengo conmigo, tengo que enunciar que esa prueba existe. Vamos a poner ejemplos para mayor comprensión. Si yo no tengo la prueba conmigo, ejemplo, tradicionalmente en materia familiar, yo no tengo los estados de cuenta de mi contrario. No los puedo exhibir porque no son cuestiones o datos personales. En ese orden de ideas, sé que tiene cuentas bancarias. En ese sentido, enuncio la prueba que existen estados de cuenta bancarios, pero que no están en mi poder. Y para esos efectos, entonces, voy a indicarle al juzgador que la prueba existe mediante una enunciación, un enunciamiento de la prueba, pero voy a ofrecerla en el capítulo correspondiente. Por lo tanto, señores, para estos efectos, cambia la forma en cómo lo hacíamos, porque anteriormente solamente decías, no la tengo y envía de informe, tráela, ¿no? Gira los oficios correspondientes. Al día de hoy, con Código Nacional, no. ¿Por qué? Porque se considera conforme al artículo 334 una prueba de informe de carácter autónomo. Por lo tanto, todo lo que tú no tengas se enuncia y se solicita que llegue a juicio con esas facultades que tiene el juzgador para efectos de conocer o de auxiliarse de cualquier otro aspecto para conocer la verdad de los hechos controvertidos. Siguiente punto, señores. Cuando hablamos de el ofrecimiento, tenemos que tener la técnica de hacer el indicativo que todas las pruebas tienen una forma en cómo se deben de ofrecer. Características especiales. Primero hablamos de las características generales, si ustedes me lo permiten. Como características generales tendríamos forzosamente que decir lo siguiente. Todas las pruebas de carácter general tienen solamente dos requisitos basales para poder ser ofrecidas de manera correcta. El primer requisito tendremos que hablar que es relacionar la prueba con los hechos manifestados, tanto en mi escrito inicial o en mi contestación de demanda. Ahora bien, el segundo requisito de ofrecimiento toral tendría que ser el indicativo de qué es lo que pretendo acreditar con esto. Ojo con lo que voy a decir. ¿Por qué? Porque este indicativo de qué pretendo acreditar al día de hoy ya no está escrito en el Código Nacional. Ya nada más te marca la obligación de relacionar con los hechos. Pero ¿por qué insisto en que es trascendental? Por una simple y sencilla razón, que es que todos los apercibimientos para el caso de que no se pueda lograr en ese sentido el desahogo de la prueba, los apercibimientos son tener por acreditados, tener por cierto, presuntamente ciertos los hechos que pretende acreditar el oferente de la prueba. Por lo cual, en ese orden de ideas, ni modo, señores, tenemos que acreditar para tal efectos e indicar y ser muy precisos qué es lo que pretendo que acreditar con el ofrecimiento de esta prueba. Entonces, aguas con eso, por favor. Ahora bien, si cada una de las pruebas tiene un tratamiento distinto, tendríamos que hablar que da a depender de la materia. Si estamos en exclusivo con Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en materia civil, sí o sí, tienes que ofrecer las pruebas con ciertas características. Ejemplo, materia de la prueba de declaración de parte. Tengo forzosamente que indicar a cargo de quién, si es voluntaria o es una declaración de parte contraria, si en ese sentido quiero que sea de una forma personalísima el desahogo para evitar que lo haga por medio de interpósita persona y también sobre todo tengo que hacer el indicativo de que se le dicte el apercibimiento que en caso de no comparecer o contestar con evasivas, se tengan por presuntamente ciertos los hechos que pretendo acreditar. Si yo no solicité el apercibimiento, señores, difícilmente van a poder hacer o tener una consecuencia jurídica
para el caso de que no asista para esta comparecencia, para el desahogo de esta probanza. Entonces, tienen ciertas características, más las genéricas que te dije, relación con los hechos y que pretendo acreditar. Pongamos otro ejemplo rápidamente. En materia de prueba testimonial, cuando hablamos de una prueba testimonial, también tengo diversos requisitos que tengo que acreditar para que el ofrecimiento de la prueba sea tajante, puntual y sea correcto para evitar el posible desechamiento. ¿De qué estamos hablando? Testigo, ¿a cargo de quién? Nombre del testigo en ese sentido. Segundo, indicar si me comprometo a presentarlo yo o el juzgado lo tiene que citar. Tercero, tengo que indicar para estos efectos el domicilio del testigo. Cuarto, relación con los hechos. Y quinto, ¿qué pretendo acreditar? Ojo, no te dejes guiar si en algunas ocasiones las personas te dicen, es que cuando tú te comprometes a presentarlo no necesitas ponerle el domicilio. Claro que sí, porque si en dada ocasión cambia y existe la imposibilidad para presentarlo, como no manifestaste el domicilio, el juzgador no va a poder auxiliarte para citarlo. Por lo tanto, hay que tener técnica en este punto, señores. Pero cada una de las pruebas tiene un tratamiento distinto de cómo ofrezco la prueba y sobre todo los posteriores acciones que tengo que realizar para estos efectos. En este sentido, y voy un poquito más ágil en el siguiente punto, que es la admisión. A esta admisión, por favor, ponle ahí una marca, un asterisco, una seña, en el sentido de que tú como litigante no haces nada en la admisión. ¿Quién admite las pruebas? Las admite el juzgador en este sentido. El juez, en ese principio de inmediación, cuando ya tienes el primer contacto con el juez, que es en la audiencia preliminar, tiene la obligación, en este sentido, de pronunciarse sobre tus pruebas si las admite o las desecha. Y para estos efectos, solamente te puede desechar una prueba porque en materia civil, perdón, la prueba no esté debidamente ofrecida, la prueba haya sido adquirida de manera ilegal o bien no tenga relación con la litis. Me vas a decir, y en materia familiar también, no siempre. Porque si en materia familiar esa prueba, aun cuando así haya sido ofrecida deficientemente, o bien haya sido obtenida de manera ilegal, si esa prueba es necesaria y toral para garantizarle al infante un mejor escenario, el juzgador tiene facultades para enderezar el deficiente ofrecimiento o bien por medio de algo que se llama diligencias para mejor proveer, traer esa prueba a juicio, porque recordemos que sigue existiendo esta obligación, esta facultad del juzgador de allegarse de cualquier tipo de probanza en ese sentido, para conocer la verdad sobre los hechos totalmente controvertidos. Hasta aquí, señores, ¿tenemos alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Nadie? Si pueden, ahí sí no sé, si hay manita virtual y la quieren subir o quieren activar su micrófono, por favor. Perfecto, gracias. Ahora bien, señores, gracias a todos. Ahora bien, señores, hablemos un poquito, vamos adelantándonos. Si ya indicamos que la siguiente fase fue la admisión, recordemos, por favor, que el Código Nacional trae supuestos de procedencia para los recursos. Si no me admites una prueba, tajantemente cualquiera te diría, pues vete a la apelación. Hay algunos atrevidos que te van a decir, vete al amparo. Dependerá de cada caso en concreto, porque actualmente con el Código Nacional hay algunas pruebas que te indican que no vas a poder apelar hasta saber si eso trasciende al resultado del fallo. Entonces, cambia también la forma en cómo vamos a litigar en cuanto a los recursos y medios de impugnación. Ahora bien, señores, después de la admisión, ¿qué sigue? Sigue la preparación.
Y hay artículo expreso en donde nos hace la referencia de que en este orden de ideas, la preparación de las pruebas queda a cargo de las partes, pero no paso por alto el mencionarte que también el juzgador no es que prepare por ti, tampoco sería correcto decirte que te ayuda a prepararlas, pero el juzgador, por economía procesal, puede dictar ciertas diligencias que de manera indirecta te ayudan a esa preparación. ¿Como cuáles, señores? Ejemplo, si yo ofrezco una declaración de parte, anteriormente al Código Nacional tendría, en materia civil, que notificar a esta persona para que sepa que en ese sentido tiene la obligación de asistir a absolver y desahogar esta prueba. Para estos efectos, con Código Nacional, si la persona se encuentra en este sentido dentro de la audiencia, la notifica en ese momento de que tiene que comparecer y le hace sabedora de las sanciones, los apercibimientos dictados en caso de que desacate esta cuestión, en caso de que no cumpla el asistir y poder en ese orden de ideas lograr el desahogo de las pruebas. Aun cuando es una carga procedimental para cada una de las partes el preparar sus pruebas, el juzgador en ese sentido, por economía procesal, implica que pueda dictar ciertas diligencias para hacer rápido, celero el procedimiento y lograr el fin buscado con la prueba que se está dictando, prueba que ya admitió dentro del proceso. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora bien, ¿cómo se preparan las pruebas? Todas las pruebas se preparan hasta cierto punto, sí. Dependerá de cada caso en concreto. Solamente una prueba, tres pruebas, discúlpenme, no se preparan. ¿Cuáles son esas tres pruebas que no se preparan? La documental pública, cuando ya la exhibiste, la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones. Pero ojo, ¿por qué es esto? No es por la razón que todo el mundo grita diciendo, es que es por su propia y especial naturaleza. No, así se desahogan, pero no se preparan. ¿Por qué? Porque no hay actos necesarios para poder preparar esa prueba. Ejemplo, si la prueba documental pública consistente en el acta de nacimiento ya la exhibí, ya la escaneé y la subí al portal por medio de la oficialía de partes virtual en Código Nacional. Cuando yo tengo mi primera audiencia, tengo la obligación de presentar esa prueba. Me vas a decir, ¿pero para qué si ya la escaneé? El juzgador ya sabe que yo la escaneé. No, señores. ¿Por qué razón? Porque el artículo 151 en su último párrafo nos indica que todas las pruebas que hayan sido escaneadas y sean parte integral del expediente digital deberán de quedar al resguardo de cada una de las partes oferentes de la prueba y que deberán de quedar también a disposición del juzgador, de la persona juzgador, juzgadora. Y para esos efectos, si tú en esa primera audiencia no llevas las pruebas de manera física para el cotejo, para ponérsela a la vista del juzgador, se tienen por no ofrecidas. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado ahí porque no basta solamente con haberlas escaneado, sino que lo que tenemos que hacer es haberlas escaneado y en la primera diligencia, en la primera audiencia, ante el juzgador, tener que exhibirlas o bien exhibirlas en el momento en el que el juzgador las requiera. Hay juzgadores que nos indican que esta exhibición de las pruebas deberá de ser en la segunda audiencia, la audiencia de juicio, una vez que ya las está haciendo el indicativo que se desahoga cada una de las pruebas, primero las coteja y de manera posterior hace el indicativo de su desahogo. ¿Hasta aquí vamos bien, señores? Perfecto, gracias, Angélica. Ahora bien,
puntos torales que también tenemos que tocar en este sentido. Primero me atreveré a decir que más allá de esta preparación, en donde todos deberíamos de estar debidamente preparados, es en el desahogo de las pruebas. Y si ustedes me lo permiten, tengo que contarte que este Código Nacional, para mi muy personal punto de vista, tendría que decirte que va a desnudar cada vez más las habilidades o las deficiencias del abogado litigante. Algunos de los litigantes de vieja escuela le traen mucho recelo y mucho temor a este Código Nacional, porque no se adaptan a la oralidad al 100%, o bien porque están muy acostumbrados a hacer ciertas cosas por escrito. Yo considero que al final de cuentas este código va a ir segregando ciertas generaciones de abogados, ciertos tipos de abogados, y sobre todo va a dejar en evidencia, al estar a tu cliente a tu lado, va a dejar mucho en evidencia las cosas que se pueden o no pueden hacerse, y sobre todo las técnicas de litigio. Considero muy importante, más que importante, trascendental, señores, para todos ustedes, que tengamos conocimiento de diversas técnicas de litigio y también técnicas argumentativas. ¿Por qué razón, señores? En este sentido te lo digo. Primer punto importante, que es cuando nosotros, en ese orden de ideas, vamos una vez admitida la prueba, preparada la prueba, vamos al desahogo, tenemos que saber, no como antes, qué le voy a preguntar, no, más allá de qué le voy a preguntar, tengo que primero tener conocimiento de qué, para qué ofrecí la prueba, qué es lo que pretendo acreditar, y esa prueba sigue siendo necesaria por la existencia de un posible hecho no controvertido, o me va a acreditar lo que en verdad ya quedó como filtro de hecho no controvertido. Si es así, tengo que insistir en el desahogo de esa prueba. ¿Por qué razón, señores? Te voy contando la historia. En el desahogo, anteriormente la declaración de parte existía para ciertos tipos de juicio. Entiéndase, la oralidad en sentido familiar. Pero el sustituto de esta antes era la confesional. Y la confesional tenía cuestiones muy sacramentales que nos hablaba de ciertos ritos específicos para hacer las preguntas. Esas preguntas que se llamaban pliego de posiciones, que no se hablaba de una cuestión de indicar en la pregunta, que diga el confesante si es cierto como lo es, ¿qué? Y hacías tu pregunta. Que no podía ser ni afirmativa, ni negativa, ni insidiosa, no ofuscar la inteligencia de la persona que va a absolver, no contener más de un hecho. No sé qué piensen ustedes sobre ese esquema de hacer preguntas, pero al día de hoy estamos bastante cambiados con una declaración de parte que puede ser tanto propia como de la parte contraria. Y ojo, quiero preguntarles a ustedes, ya me conocen que soy bien preguntón, para cualquiera de ustedes, ¿me puede apoyar diciéndome como para qué carambas quisieras subir a tu propio cliente al estrado? Los escucho. ¿Quién me puede ayudar? ¿O qué se imaginan? Venga, Paula Betsabe. Eh, pues subir al cliente al estrado principalmente sustenta lo que es el escrito inicial de demanda, que son la relación de los hechos por la cual se está manifestando una violación de derechos. Bueno, en materia familiar así lo veo. En el Okay. caso de la confesional, yo considero que es como para decir a su asustar a la contraparte de que tuviéramos medios de prueba más que suficientes para corroborar ese dicho escrito. Ok, si bien es cierto que gracias Paula, si bien es cierto que con este Código Nacional entramos a una cuestión diferenciada que se llama concatenación y adminiculación. Algunos atrevidos dicen que solamente se concatenan pruebas entre sí, pero no es cierto, señores.
se concatenan o se enlazan, quiero darme a entender. El concatenar es enlazar, es unir en este sentido, compactar en este sentido, pero no solamente prueba con prueba, sino tengo que indicar el hecho con la prueba con otra prueba, o bien mis hechos y mis pruebas con mis pretensiones. Ya no existe y ya no estamos en ese sentido bajo el esquema de que una sola prueba acredita algo. Eso ya no existe, señores. Ya no existe también que los abogados estaban en la cantina y decían, pues mañana tengo audiencia, preparo la confesional porque ahí gano todo, porque es la prueba madre. No, señores, ya no existe esa parte. Ahora, yo le preguntaba a Paula Betsabe, en ese sentido, ¿para qué me sirve subir a mi estrado a mi cliente? Dependerá de un caso en concreto. La gran mayoría está diciendo, no lo hagas porque desvirtúas la esencia de lo que es la prueba de declaración de parte, que es buscar una confesión o arrancar una contradicción del contrario. Pero depende mucho de la materia, y Paula nos hablaba de la materia familiar, y ahí tenemos que entender, por favor, señores, que cuando hablamos de subir al estrado a mi cliente en una declaración de parte voluntaria, es porque con ello puede agregar mayores datos, ojo, no estoy hablando de datos de prueba, mayores datos, hechos o circunstancias, y perfeccionar algunas deficiencias. ¿Por qué? Porque la materia familiar se constituye como un área de litis abierta. Artículo 8 de tu Código Nacional nos indica que existe el principio de litis abierta en la materia familiar. Entonces me ayudará esta prueba para poder, uno, como bien dice Paula, robustecer, reafirmar mi escrito inicial, o bien para agregar nuevos datos que considero que son necesarios que tenga el conocimiento el juzgador para poder dictar su sentencia con pleno conocimiento de causa. Ahora bien, en materia familiar, en materia civil cambia, porque la materia civil es de estricto derecho. Y al hablar yo de un estricto derecho, señores, cambia la forma en cómo voy a litigarlo, porque yo ya tengo fijada la litis desde escrito inicial y contestación de demanda. Por lo cual, el tratamiento que se le da a las pruebas es totalmente diverso en ese sentido. Vamos a abocarnos tantitos a la materia familiar, porque veo muchos alumnos que son de la maestría en familiar. Señores, hay que tener mucho en cuenta que en materia familiar sí beneficia bastante si es que lo tengo bastante armado mi caso. Si hay alguna deficiencia, algo que pasó por alto o algo que faltó decir, me convendría subir al estrado en una prueba de declaración de parte a mi propio cliente, en la vertiente de declaración de parte voluntaria. La que es muy similar a la confesional es la declaración de parte contraria. ¿Por qué similar? Similar y a la vez no. ¿Por qué razón? Porque es la que me va a permitir hacerle preguntas al contrario. En eso es similar. Pero en la técnica y en la forma en cómo realizo esas preguntas es totalmente diferente. Cuando era confesional, era pliego de posiciones. Cuando es ahorita declaración de parte contraria, es un interrogatorio que puede ser de dos tipos, abierto o cerrado. Y yo agregaría un mixto, combinación de ambas. Interrogatorio abierto, le puedo preguntar, díganme qué sucedió, qué hechos acontecieron en el día 29 de noviembre del 2025 a las 7 horas de la noche, a las 17 horas de la noche. Me tendrá que explayar su respuesta, pero también puedo utilizar la estrategia anterior de que me conteste sí o no y pueda agregar lo que a su derecho convenga, pero no porque la pregunta sea cerrada y me tenga que contestar un sí o un no. Eso no significa que regresamos al esquema del pliego de posiciones, señoras. No, es un interrogatorio cerrado en donde la pregunta va diseñada o articulada
para efectos de que el absolvente me conteste un sí o un no. Y aquí ya le quito todo el protocolo o el formalismo que antes tenía la prueba confesional. En ese sentido, ¿puede haber una cuestión mixta? Sí. Entonces, ejemplo, usted conoce de las aptitudes que tiene la madre para ostentar el cargo de guarda y custodia. O es más, perdón, ¿usted conoce de las necesidades del infante? ¿Cuáles son las necesidades del infante que presenta el día de hoy? Sí, es pregunta cerrada. Díganos a este tribunal cuáles son esas necesidades. Es pregunta abierta. Entonces puede ser una variante mixta que en ese orden de ideas pueden utilizar ustedes como estrategia de litigio. Es un tipo de combinación que sí lo permite en este sentido el órgano jurisdiccional, la persona juzgadora lo está permitiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora bien, si tú me lo permites, tengo que decirte que la prueba que más cambio tuvo fue la prueba testimonial. Me van a decir, ¿por qué? Cuéntanos un poquito la historia. Ok. Primer punto. Cuando estábamos sin Código Nacional, la testimonial existía una regla general, ir de lo general a lo particular. A pesar de que el testigo estaba señalado, voy a decir una locura, solamente para acreditar que la madre es el mejor escenario para ostentar el cargo de guarda y custodia, no podías llegar a preguntarle directamente al testigo, oye, ¿sabes con quién vive el niño? Porque el testigo no había hablado ni nada. Y lo que tenías que hacer es arrancarle cierta información al testigo para que el testigo te diera carnita y poder seguir trabajando tu testimonial. ¿Qué hacías? Todos nos íbamos de lo general a lo particular y sobre todo utilizando una técnica de interrogatorio de la materia penal, que es las 7 de oro de la criminalística, en cuanto a circunstancias de qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Entonces, preguntabas, ¿conoce a las partes? ¿Sabe qué relación hay entre las partes? ¿Desde cuándo los conoce? ¿Sabe cuál es la problemática? Y cuando ya le preguntabas, ¿sabes cuál es la problemática que acontece o la relación entre las partes? Sí, un juicio de pensión alimenticia y guarda y custodia. Ah, ok. Con respecto de quién de quién quieren ostentar esa guarda y custodia. Ah, bueno, del hijo que tienen en común. ¿Me puede decir qué edad tiene ese hijo que acaba de mencionar? Y le vas arrancando datos a ese testigo, pero recordemos que en todo momento el testigo tenía que ser una persona que presenció directamente los hechos, que con sus sentidos percibió lo que nos viene a contar a este órgano jurisdiccional. Ahora bien, cuestión novedosa, nos indica la ley que ese testigo ya no tengo que utilizar ese formalismo de general a lo particular. ¿Por qué? Porque si el testigo está debidamente relacionado con los hechos y en ese sentido se ofreció el testigo solamente para acreditar algunos hechos que están como controvertidos, puedes ir directo a lo que pase en esos hechos no controvertidos. Ejemplo, si yo ofrecía el testigo para acreditar que efectivamente el menor vive con la madre y que el señor ha sido omiso en pagar pensiones alimenticias y que la madre ejerce esos cuidados diarios, si yo hice un acuerdo sobre hecho no controvertido diciendo que el niño el día de hoy sí efectivamente vive con la madre, ya de eso ya no tengo que preguntar y ya no tengo que empezar de general a lo particular. Ya nada más tengo que indicar en ese sentido con respecto a lo que pretendo acreditar. Por eso es tan importante que ustedes, cuando hagan sus demandas en ese orden de ideas, sean muy puntuales, sea la materia que sea, no porque en materia familiar hay suplencia, sea la materia que sea, tienen que ser muy puntuales y detallados. Puntuales en indicar qué pretendo acreditar y detallados en la forma en cómo hacemos preguntas, porque recordemos que a pesar de que este Código Nacional ya no habla de una prueba confesional, siguen existiendo confesiones judiciales ante el órgano jurisdiccional.
¿Y cuándo confieso? Confieso desde cómo contesto, desde cómo pregunto, desde cómo contesto una demanda o desde algunas manifestaciones que hagan promociones en la etapa postulatoria. Entonces hay que tener mucho en cuenta porque todas esas confesiones se ven robustecidas con otras pruebas, adminiculadas, concatenadas con otras pruebas, y eso es lo que hace que el juzgador se decante por indicar que acreditaste tu acción o que te asiste el derecho. Entonces hay que tener mucha técnica y mucho cuidado con eso. Eh, Me detengo tantito y voy a hacer, si ustedes me lo permiten, un comercial rápido. Estamos trabajando con la gente de Cadeli para más adelante llevar un curso especializado en cuanto a técnicas de cómo vamos a desarrollar estas pruebas y algunas otras cosas más para que ustedes estén al pendiente ahí de las redes sociales de Cadeli, también con las personas que les dieron acceso, mi querida amiga Marta, mi estimado amigo José Luis, para que en ese orden de ideas puedan tener un poquito de más información. ¿Por qué? Porque esta plática de una hora, hora y media, para entender todo el procedimiento de la prueba es totalmente insuficiente. Pero lo que buscamos es primero que sea enriquecedor para ti y que vayas teniendo conocimiento y se despierte ese ánimo de querer aprender y saber más con respecto a las pruebas. Ahora bien, hecho el comercial, señores, vamos a darle para adelante con lo que nos falta. Ahora, una vez que ya se preparó la prueba, venimos al desahogo. Antes de Código Nacional, el desahogo era totalmente protocolario, ¿eh? Desde un voceo 3 veces a la audiencia para que comparezcas, la identificación de las partes, etcétera, etcétera. Depende ahora, porque ese desahogo de las pruebas, perdón, va a ser directamente en la audiencia de juicio. Y en esa audiencia de juicio no llegas luego desahogando las pruebas. Señores, inicio y, perdón, voy a ser muy escueto en cómo lo voy a explicar, pero los que me conocen saben que soy muy simple en mi explicación para que lo entiendas bien. Esto es como un sándwich. La primer tapa del pan son los alegatos de apertura. El jamón y el queso es el desahogo de las, y la siguiente etapa de abajo es los alegatos de cierre. Entonces, estamos en este sentido en presencia de algo que trae espantados a todos los abogados, que dicen los alegatos de apertura, la parte que realice los alegatos, en este caso el representante autorizado, asesor jurídico o bien especialista en casos de niñas, niños y adolescentes, abogado patrono o abogado sustituto, deberá de realizar los alegatos de apertura, indicándole al órgano jurisdiccional su teoría del caso. Y aquí la pregunta para ustedes, ¿qué entienden por teoría del caso? ¿Qué vas a decir cuando tú escuchas o lees la ley y dice teoría del caso? ¿Qué sientes que tienes que decir? Cuéntenme, ¿quién me ayuda? ¿Quién? ¿Paula? No se preocupen, voy yo. Cuando hablamos de teoría del caso, señores, lo que tenemos que decir no es que eso venga de la materia penal, ¿eh? Abogados Villegas, Quintana, venga, échale. Bueno, en la teoría del caso o en los alegatos de apertura es cuando tenemos que decir el por qué estamos en el juicio, qué es lo que se está ventilando en el juicio o se está, bueno, no sé si la palabra, no es peleando, lo que se está solicitando, se está pidiendo en el juicio. Sí. Y con qué nosotros vamos a probar, sí, con qué vamos a nosotros a ¿con qué pruebas nosotros vamos a decir que lo que estamos pidiendo tenemos como esa apertura? Es que se me fue como la palabra, pero es qué es lo que estamos pidiendo en el juicio y con qué vamos a probar que tenemos o que la razón nos asiste.
Ok, aguántame y ahorita afinamos esa parte. Sandra Ceres, te escucho. Es como un planteamiento sobre los hechos, el derecho y las pruebas que se van a ofrecer en el juicio, ¿no? Como un resumen de los hechos, del derecho por el cual los estás pidiendo y con qué vas a probar eso. Hechos, derechos y prueba. Y vamos a quedarnos con eso porque ahorita vamos a pulir esa parte. Perfecto, gracias, Sandra. Paula, te escucho. Es pues sí, el comentario o el argumento de la relación de hechos que manifestamos a través del derecho violentado. Damos un resumen de los acontecimientos de dicho derecho que fue violentado y las pruebas que venimos a manifestar o a desahogar ante la audiencia. Oye, tú misma, Paula, no me cierres micrófono, te quiero preguntar, ¿y para qué le va a servir al juzgador que le indiques qué pruebas traes a juicio y qué es lo que vienes a manifestar si tiene acceso al expediente digital y se supone que antes de la audiencia entró, lo leyó para tener conocimiento de causa? ¿Cómo explicarlo? Venga. Pues principalmente para mostrar, yo lo tomo como para mostrar una alevosía, bueno, no una alevosía, sino o sea, la considero una práctica para informativa más que nada, porque ni la contraparte o a veces ni el mismo juez, aunque haya leído el expediente horas antes de entrar a la audiencia, retienen todos los datos, ¿sí? Entonces, podemos dar a entender que ese pequeño resumen dentro de, de esta etapa los pone en contexto de lo que ellos ya tienen conocimiento, para que no se les, por así decirlo, se revuelvan con otros casos que ya tengan previos o sean similares. Ok, gracias, te agradezco mucho. Señores, cuando hablamos de teoría del caso, tenemos que tener en cuenta tres elementos diversos. El elemento fáctico, los hechos que nos decía Sandra, el elemento jurídico, que no estaría de acuerdo ahí que fuera el capítulo de derechos, no. Es conocer mi acción y saber qué es lo que tengo que acreditarle al juzgador, los elementos constitutivos de mi acción. Y tercer elemento, el elemento probatorio. Por eso aquí se ve plenamente articulado lo que te estoy indicando en cuanto a vincular, enlazar, concatenar hechos con pruebas, con pretensiones. Angélica, te escuchamos. Buenas noches. Hola, buenas Eh, noches. bueno, yo entiendo que la teoría de el caso es como la versión fundamentada de los hechos, de las pruebas, los argumentos que sostienen una posición en el juicio. Sostienen una posición en el juicio. Ojo, perfecto, muchas gracias. En ese orden de ideas, cuando hablo de teoría del caso, más que sostener una posición, tengo que indicar, vengo y acudo a este órgano jurisdiccional a demandar esta acción o a ejercitar esta acción ante ti conocimiento del juzgador basada en estos hechos y te lo voy a acreditar con el posterior desahogo de las pruebas. Porque recuerda que te dije es la primera etapa, estos alegatos de apertura es previo a que se desahoguen las pruebas. Ahora bien, señores, hay algunos atrevidos, y más que atrevidos, ¿cómo les llamo? Déjenme acuerdo. Sí, ya, petardazos, que vienen a la vida diciendo que los alegatos de apertura y los alegatos de cierre son solamente conclusiones. No es cierto, señores. No te dejes engañar. ¿Por qué? Porque las conclusiones, eso viene del sistema anterior al Código Nacional
en donde te decía el artículo expreso que estaba prohibida la práctica de dictar alegatos, pero que las partes podrían exhibir conclusiones por escrito. Entonces son dos cosas diferentes, alegatos y conclusiones. Alegatos, razonamientos lógicos jurídicos de cómo mis pruebas se comportan para acreditar mi acción o mis excepciones si soy demandado. Y en ese sentido, las conclusiones son deducciones de todo lo que pasa en la dilación probatoria que me ayuda para crear convicción en el ánimo del juzgador. No son lo mismo, por ahí dicen los que saben, no se comen con el mismo tenedor esos dos platos, ¿ok? Ahora bien, señores, en el desahogo de pruebas, la parte amistosa que tiene este Código Nacional es que cada vez se vuelve más fácil para las nuevas generaciones. Para los que traemos un tiempito ahí litigando, nos cuesta un poquito ese cambio, nos costó un poquitito ese cambio, pero tampoco es como para desgarrarnos las vestiduras. Eso sí, le quita todo el formalismo, le quita toda la cuestión protocolaria, si me lo permites decir, y ya te deja un desahogo de pruebas más sencillo para una comunicación plena ante el juzgador. ¿Por qué razón, señores? Porque hay artículo expreso en el Código Nacional que indica que se prioriza la amigable composición por encima de los formalismos jurídicos. Ahora bien, ¿cómo se desahogan estas pruebas? En primer punto, tendré yo la obligación de indicarte que más allá de todo este protocolo que anterior de Código Nacional se llevaba, ahorita ya el desahogo es plenamente directo. Directo, ¿por qué? Porque antes en muchos sistemas el desahogo de pruebas ni siquiera se llevaba ante el juzgador, se llevaba ante el secretario judicial. Tú convencías con el desahogo de pruebas al secretario judicial, pero quien hacía el proyecto de la sentencia era un proyectista diverso que nunca te vio, y quien firmaba la sentencia era un juez que nunca presidió tu audiencia. Entonces estábamos hasta cierto punto viciados en ese sentido con ciertos aspectos. Al día de hoy existe un principio llamado inmediación, que es que la persona ante quien voy a desahogar las pruebas será el mismo juzgador que me dicte la sentencia que resuelve el fondo del asunto y me la deberá explicar de manera detallada en cuanto al dar lectura a los puntos resolutivos, pero explicarme las consideraciones de hecho y de derecho, fundamentación y motivación que lo llevaron a poder decantarse en los términos en que hizo estas manifestaciones, o por qué es que dijo que me asiste o que no me asiste el derecho. Las pruebas se desahogarán de manera libre. El conductor o director de este aspecto del desahogo de las pruebas será exclusivamente el juzgador, pero que también para estos efectos eso no le da manga ancha para poder realizar ciertas violaciones. Y ustedes, como litigantes, deberán de conocer toda la forma en cómo se desahoga una prueba para poder llevarla a buen cauce. ¿A qué me refiero con llevarla a buen cauce, señores? Me refiero a que en verdad esa prueba logre tener la eficacia probatoria para acreditar lo que indicaste en el ofrecimiento. Si no, solamente desahogaste una prueba que no va a beneficiar a los intereses de tu cliente. Entonces, esta parte, perdónenme, los voy a dejar picaditos con el desahogo de las pruebas porque esto sí es muy extenso y es muy exclusivo de lo que andamos armando para ustedes con la gente de Cadeli, pero sí te quiero adelantar una cosa. Los cambios más trascendentales no están en el desahogo, ni en la preparación, ni en la forma de admisión. ¿En dónde están los cambios más trascendentales? En dos aspectos. Primero, la valoración de las pruebas. Porque antes de Código Nacional hablábamos que había nada más dos reglas para la valoración. Reglas de la lógica y la sana experiencia. Y al día de hoy, señores, ya nos habla de reglas de la lógica, de la prueba libre, de la sana experiencia, y ya entramos a un nuevo esquema. Y ese nuevo esquema nos dice que tenemos pruebas, medios de prueba e indicios.
Y ojo, yo sé que me vas a decir, indicios, no estamos en materia penal. Nos habla de una calidad indiciaria de la prueba. ¿A qué me refiero? Que si esa prueba por sí sola no la vinculaste o no la concatenaste con alguna otra prueba, con un argumento, con un hecho, no va a surtir eficacia probatoria y el juzgador la va a tomar como un hecho aislado. Entonces, tu obligación como litigante, que es siempre, sí o sí, vincular pruebas entre sí, prueba con hecho, prueba con prestación, para efectos de acreditar los elementos constitutivos de tu acción. Esto es un punto súper importante para ustedes que les va a dar éxito en la forma en cómo empiecen a litigar sus casos. Y por último, no te quiero dejar sin esta información de la nueva fase que viene con este Código Nacional, que es la incorporación. ¿Cómo se incorpora y cuándo se incorpora y qué caramba se incorpora? Solamente puedo incorporar pruebas y hasta cierto aspecto incorporo datos, no estoy hablando de datos de prueba, estoy hablando de datos o hechos novedosos cuando hablo de la prueba de declaración de parte propia. Pero incorporo pruebas nuevas, no porque tengan calidad de superveniente. Sigue existiendo la cuestión de calidad superveniente en el Código Nacional, pero no incorporo una prueba superveniente. Ahí estaría ofreciendo una prueba superveniente. Incorporo pruebas cuando del desahogo de otras pruebas se adquiere nueva información. Ejemplo, en la primera fase de la audiencia preliminar, entiéndase, la junta anticipada, a las partes las obligan a hacer un intercambio de información. Y en ese intercambio de información, las partes pueden decir, ok, demanda de guarda y custodia. Yo no recombine ninguna acción. Pero ¿qué crees? Ni tú ni yo, ni tú parte actora, ni yo parte actora, pusimos como prueba la plática con el menor, porque ya con este Código Nacional ya es una prueba. En ese orden de ideas, pueden convenir ambos de mutuo acuerdo que sí se lleve a cabo esa prueba, aun cuando no la hayan ofrecido en sus escritos inicial y contestación de demanda. Por lo tanto, ¿para qué? Pues para conocer cuál es el sentir de ese niña, niño o adolescente. En ese orden de ideas, señores, se puede tomar en consideración esa incorporación para efectos de que el mismo juzgador indique que las partes de común acuerdo incorporan una prueba y él la traiga esa prueba a juicio. Ahora bien, esa incorporación es de mutuo acuerdo. Y hay una más, que es una incorporación unilateral. Antes de voy a acabar con la incorporación de mutuo acuerdo, que hay otro momento procesal en ese sentido. Cuando hablamos de un nuevo debate de las pruebas, conforme al artículo 673 en su fracción sexta, que es la admisión de pruebas, previo a admitir las pruebas, el juzgador indica que abre debate y ahí pueden establecer una incorporación de mutuo acuerdo. Pero entonces, ¿cuándo incorporo una prueba de manera unilateral? Al desahogar las pruebas. Ejemplo, si yo estoy desahogando, una prueba testimonial y el testigo me hizo la manifestación en ese sentido de que también otra persona conoce de esos mismos hechos, o bien que, voy a decir una locura, que las partes ya sí llegaron a un convenio en ese sentido, en donde la madre se dio la guarda y custodia del hijo, o le dio los cuidados y atenciones para que el señor los tuviera. En ese orden de ideas ya me habló de que existe un documento firmado por ambos. Si yo no lo ofrecí porque no lo conocía, etcétera, porque se me olvidó, en ese orden de ideas, puedo, para esos efectos, incorporar la prueba, pero derivado de lo que dijo el testigo. Entonces hay una vinculación de prueba con prueba. La prueba testimonial que me arrancó esos datos de que existe otra prueba y esa nueva prueba que voy a incorporar. Siempre, señores, van enlazados
para efectos de hacer convicción en el ánimo del juzgador. Pregunta para ustedes, ¿hasta aquí hay dudas, manifestaciones? ¿Alguien sufre? No. Lo último que me queda por decirte antes de que entremos a la sesión de preguntas y respuestas y asesorías privadas va a ser lo siguiente. Quiero que primero estés muy atento de todo lo que está haciendo Cadeli para poder llevarte a ti, pláticas como esta que son gratuitas. Considero yo que si cada vez quieres ser mejor abogado, tendremos la obligación en ese sentido de atender a estos llamados gratuitos que nos acercan conocimiento. Segundo punto, señores, agradecerte el interés que tienes en este sentido por este tipo de pláticas y por exclusivamente la mía, que te acercaste a conectarte en un sábado a esta hora, que al final de cuentas pudiera parecer tortuoso, pero al final de cuentas habla de tu compromiso contigo mismo como litigante y lo que ofreces para tus clientes. Y tercero y último, no me queda más que agradecer a la gente de Cadeli y agradecerles a todos ustedes para estos efectos que me hayan permitido y regalado hora y media de su atención, de poderles compartir lo poco o mucho que yo conozco en cuanto a litigio, porque lo he vivido, porque lo he hecho y porque lo sigo desarrollando al día a día. Señores, preguntas, alguna pregunta que quieran que les resolvamos, con todo gusto estamos a la orden. Ceres, venga. Maestro, yo tengo una duda ahorita con todo este cambio del Código Nacional. En cuanto a las pruebas supervenientes, anteriormente en el proceso escrito, pues por medio de promoción podías meter tu promoción en cualquier etapa del juicio. Ajá. Ahorita que ya nada más la etapa escrita es en la postulatoria, ¿cómo se hace posterior a esa etapa la incorporación de esta prueba? O bueno, el ofrecimiento más bien de esta prueba superveniente. Chulada, el ofrecimiento de esta prueba. Perfecto, gracias, Ceres. Primer punto, recordemos que todo el Código Nacional, entiéndase, los procesos que se están llevando con Código Nacional, están divididos supuestamente en dos diferentes etapas. La etapa postulatoria y segunda etapa es lo que alguna gente está diciendo que se llama etapa de audiencia preliminar, de juicio y ejecución. Señores, eso no es cierto. Así se llama la unidad de gestión judicial que conoce de esa segunda parte de tu juicio, pero no quita ni la etapa probatoria, ni la etapa conclusiva, ni la etapa resolutiva. Eso no cambia porque es teoría general del proceso. Para contestarte de manera detallada, Ceres, si estoy en mi etapa postulatoria, lo puedo hacer por escrito. Si estoy en el sistema de audiencias, entiéndase la preliminar o la de juicio, el juzgador no me va a esperar a ver a qué hora, si tengo algo que decir. Yo, por el principio de preclusión, si yo no hago manifestación, precluye mi derecho. Y ojo, tú tienes la obligación en este sentido de, si estás ya en el sistema de audiencias, levantar tu mano, llamar la atención del juzgador y decirle, solicito el uso de la voz. Ok, le doy uso de la voz. En ese orden de ideas, su señoría, en este acto vengo a ofrecer una prueba que tiene la calidad de superveniente con fundamento en el artículo tal, misma prueba que consiste en lo que haces por escrito, lo vas a verbalizar. Ejemplo, prueba superveniente consistente en las copias certificadas de esta carpeta de investigación, la cual yo manifiesto bajo protesta de decir verdad que no conocía y que tiene fecha posterior a los escritos inicial o de contestación, misma prueba que se relaciona con los hechos marcados con los números 2, 3 y 5 y con la prueba que pretendo acreditar, no vayan a decir los extremos de mi acción, ¿no? Por favor, literal, textual y concreto. Pretendo acreditar un posible escenario de violencia en contra del sano desarrollo de la menor, mismo escenario que es ejercido por parte del padre. Hoy contrario mío. Párale de contar. ¿Qué es esto? Y eso es la parte que le da miedo a los abogados, que como todo lo haces, perdón lo que voy a decir, no se ofendan, la gran mayoría de los litigantes, ¿qué hacen?
utilizan machotes y dicen que esa demanda fue la buena, esta nada más le cambio los nombres, le dejo todo y este es mi esquema. Eso no existe, señores. ¿Por qué? Porque hay cosas que vienen en ese documento y no sabes ni por qué se pusieron. En ese orden de ideas, señores, lo que tenemos que hacer es todo lo que haces por escrito, lo vas a verbalizar. Pero si es una cuestión superveniente, como lo que me pones en el ejemplo, Ceres, tengo que decirte que tienes que fundamentar, tienes que acreditar la calidad de superveniencia y tienes que manifestar bajo protesta, decir verdad, de manera verbalizada, que tiene esa calidad de superveniencia. Espero haber contestado la pregunta y si no, ya la hice un poquito más grande. Pero, y Sí, por sí, sí. ejemplo, ahí, maestro, perdón, Venga, se supone la prueba superveniente la ofreces en el momento en que tú conoces de ella, porque es algo, un hecho novedoso del cual se desconocía, ¿no? sí. Entonces, en el Inter, por ejemplo, si está el Inter de la audiencia preliminar y la audiencia de juicio, ahí se puede ofrecer por escrito o me tengo que esperar hasta la audiencia de juicio para ofrecerla. El código literal nos dice que una vez que pasaste el sistema de audiencias, no te va a aceptar promociones por escrito porque todas tienen que ser verbalizadas. Todas tienen que realizarse promociones de manera verbal en el momento de la audiencia. Ejemplo, si tú conocías, se cerró tu etapa postulatoria y ya te fijaron una fecha de audiencia preliminar y en ese momento conociste de la prueba, si tú te esperas hasta la audiencia de juicio, pierde la calidad de superveniencia. Pero si la haces en la audiencia preliminar, que es tu momento inmediato siguiente, ante conocimiento del juzgador, no va a perder la calidad de superveniencia y aprovechas para que en esa audiencia, que es donde te admiten las pruebas, el juzgador también se pronuncie sobre esa prueba. ¿Vale? Ok, perfecto. Recordemos, por Muchas favor, gracias. a tus órdenes, recordemos, por favor, que también el Código Nacional nos indica que el sistema no admitirá ningún tipo de promoción por escrito cuando ya estás en sistema de audiencias y que le da facultad para desechar toda promoción que sea frívola, improcedente, etcétera. Lo único que te va a aceptar son cuestiones de datos urgentes que tienes que poner en conocimiento. Ejemplo, juzgador, decretaste como medida provisional la guarda y custodia, pero el señor ya tiene retenido de manera ilegalmente. Eso sí te lo va a aceptar. Pero analizan el tipo de promoción y te dice, ¿sabes qué? Sí o no te la acepto. Depende mucho de lo que estés diciendo en tus promociones, ¿vale? ¿Alguna otra duda, compañeros? Venga, Paula, te escuchamos. Por ejemplo, en ese ejemplo que usted acaba de expresar, licenciado, Venga. si, por ejemplo, aquí, si el padre ya tuviera al menor en custodia y el juzgador cuestionara el por qué ya lo tiene en custodia y yo estoy solicitando guarda y custodia provisional, se puede manifestar que el menor se encuentra en un estado de riesgo por parte de si se queda con la madre. Ok, tú me estás diciendo que entonces no es que lo hayas sustraído o retenido ilegalmente, sino que con tus manifestaciones quieres acreditar que de permanecer en ese escenario en el que está, corre un peligro inminente para su sano desarrollo. A respuesta literal te tendría que decir, no es si podrías, es lo que tienes que hacer. Debes de acreditar que el escenario en el que quizá ahorita está el menor es perjudicial o deviene de un origen diverso. ¿Qué crees? Teníamos pactado que la guarda y custodia iba a ser para mí y él se llevó al niño sin mediar ningún tipo de cuestión y lo separó de mi lado de donde había estado habituado durante todo este tiempo, porque yo, madre, lo he cuidado, y el padre lo separó de mi lado, violentando con ello el escenario al que está habituado el infante. Es tu obligación acreditar
un posible escenario de riesgo. Ejemplo, ¿por qué razón? Porque en la guarda y custodia los elementos constitutivos que me pide es acreditar el vínculo paterno-materno filial, en ese sentido, acreditar el mayor acercamiento del infante con una de las partes, con la plática de menor, acreditar que yo represento un escenario benéfico para su desarrollo, con periciales en psicología, psiquiatría y de trabajo social, y acreditar el posible escenario perjudicial en el que se pondría al infante si permanece de dársele la custodia a mi contrario. Entonces, es tu obligación, mi querida Paula, ¿vale? Muchas gracias, licenciado. A tus órdenes. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión? No. ¿Seguros? Mi estimada Marta, consideramos en este sentido que al no haber dudas, quedamos a tus órdenes. ¿Cómo procedemos? Pues agradeciéndote tu participación, agradeciendo a las personas que tuvieron a bien conectarse. Sin lugar a dudas es a partir de ese momento todavía al hacer el proceso mental de todo lo que tú nos estuviste compartiendo, van a surgir más dudas. Claro. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, es importante que sigamos manteniendo contacto contigo, lo cual te vamos a agradecer. Si tienes posibilidad de compartir y gustas compartir tus redes sociales, estaría genial. Si no, de todas maneras, por medio de nosotros, hacemos llegar las dudas, lo que tú indiques en ese sentido. Te agradezco. Por cualquier cuestión, a mí me encuentran en página de Facebook como Ávila Conde y Asociados. En ese sentido, página directamente de mi despacho y de consultas privadas para todos y cada uno de ustedes. Y mi teléfono 5519-008792. A sus órdenes, Jorge Alberto Ávila González. ¿Vale? Excelente. Muchas gracias. Pues siempre tenemos la bonita costumbre, quien tenga oportunidad, interés de abrir su cámara, les vamos a agradecer que tengan oportunidad de hacerlo. Si quieren abrirla pero no pueden, levanten su manita para que les habiliten la posibilidad de abrir cámara. Para la fotito del recuerdo. Para la foto del recuerdo, por supuesto. Venga. No sé, ¿alguien más se va a animar? ¿Dos? Excelente. ¿Los 5? Manolo, ¿cómo estás? Bueno, pues entonces, si me lo permiten. Y Kadeli también apóyeme tomando diferentes, fijando diferentes imágenes, ¿sale? Ok. Bueno, pues ahí les va. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sí, Ahí va la última. Venga. 1, 2, 3. Perfecto. Excelente. Con su autorización lo subimos a la plataforma. Si nos pueden apoyar siguiéndola también sería muy grato para nosotros. Me da mucho gusto ver caritas conocidas. Les mando un fuerte abrazo a todos. Pues pasen excelente noche. Estamos, efectivamente, doctor Jorge, estamos programando actividades interesantes. Les pido que estén al pendiente. Próximamente vamos a tenerle, aprovecho la oportunidad para compartirles que próximamente en el mes de diciembre vamos a tener una plática, un conversatorio jurídico en materia penal. Este sí va a ser presencial, virtual también, para quienes no tengan oportunidad de desplazarse. Y así nos vamos a ir estando organizando de tal forma que tengan oportunidad de conocer a nuestros diferentes ponentes en las diferentes materias y posteriormente organizaremos los cursos especializados en aquello que a ustedes sea de mayor interés. Les mando un abrazo, le agradezco, doctor Jorge, que se haya conectado, que nos haya compartido. Ustedes bienvenidos de casa. Gracias a ustedes, señores. Cuídense mucho y me están pidiendo que me despida como siempre y no lo puedo dejar de hacer. Señores, esto ha sido palabra del Señor. Podemos ir en paz. Gracias. Pues a disfrutar, a seguir disfrutando la noche de sabadito. Gracias a todos. Cuídense. Bendiciones. Abrazos afectuosos a todos.
Buenas Bye. noches.